estar viendo el tema regresen a mí. Y realmente el tema es regresen a mí. Es un llamado de Dios y vamos a ver el dolor precisamente de ese llamado, ese clamor de Dios a un pueblo que conforme a su promesa y al pacto de Dios va a la destrucción. Y no es porque Dios quiera destruirlos, sino porque ha establecido un pacto y les ha dicho que si ellos no viven en obediencia, la condición del pacto era la obediencia, si no ellos serían llevados en cautiverio. Estamos hablando entre el año más o menos 627 hasta el 586. Y durante ese periodo de 40 años Jeremías está hablando, o Dios le está hablando a Jeremías, y le está advirtiendo que ese pueblo se vuelva a Dios, si no serán destruidos. Son llevados a Babilonia entre el año 605, se le empiezan a llevar hasta que se destruye Jerusalén en el 586 y van a empezar a regresar hasta el año 538 antes de Cristo. De hecho, acabamos de terminar de meditar un libro y vemos cómo está en la reconstrucción de los muros en el año 445 antes de Cristo. O sea, no es un año, no son meses que están pasando, son a veces cientos de años donde está ese sufrimiento, donde está esa prueba, pero porque el pueblo no ha obedecido a Dios. Y realmente lo que Dios le está diciendo, regresen a mí o tendrán que huir. Regresen a mí o traeré del norte a ese enemigo que los destruirá. Y hoy estaremos viendo acerca de esto. Y vamos al capítulo 4, donde iniciamos precisamente el día de hoy en el servicio. Capítulo 4, versos 1 en adelante. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí y quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová, en verdad y en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Realmente lo que Dios quería era un pueblo que se volviera a él para que las naciones le conocieran. Sin embargo, el rechazo de Judá, en este caso el reino del sur, lo que hizo fue que Dios fuera avergonzado por su mismo pueblo. Cuando nosotros leemos en Ezequiel que este pueblo es llevado en cautiverio, no lo vamos a tocar hoy, pero vemos que es llevado en cautiverio. ¿Qué le dice el Señor? Ustedes han avergonzado mi nombre a donde quiera que han ido. Qué terrible, ¿no? ¿Es esto? Ese pueblo que debía ser honra para Dios ha sido vergüenza para Dios. Y quiero ir a un pasaje que está en Isaías capítulo 54, y antes de leerlo, quiero que usted vea el contexto. Estamos hablando de Isaías aproximadamente en el año 750 antes de Cristo. Esto quiere decir que todavía faltan 120 y tantos años para que Jeremías inicie su ministerio. Isaías está profetizando y está hablando de la rebeldía del pueblo de Judá y cómo Dios va a mandar un renuevo. Claro, no estamos hablando de en ese momento, sino ese renuevo va a hablar del Mesías. Pero desde ese momento les está advirtiendo que va a venir destrucción a Judá. 750, Jeremías empieza en el 627, 123 años de diferencia. Y ya está hablando, hay una advertencia, vuélvanse a mí. Y hermano, la pregunta sería, antes de que iniciemos, ¿ya tiene Isaías? La pregunta sería, ¿cómo respondió Judá a esa advertencia? Después de oír, y no solamente oír de Jeremías, sino oír desde antes, más de 100 años, la advertencia en Isaías, y ver la destrucción en el reino del norte, que es Israel, con su capital Samaria, ¿cómo debía responder Judá? Creo que debían entender, era obvio, ¿no? ¿Cómo respondieron ellos? Y preguntemos cómo respondemos nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta hora, al abrir tu palabra, queremos que estés tocando nuestro corazón y que en esta escritura sea directamente tu palabra, tu Espíritu Santo hablándonos. Que podamos entender que no solamente es un mensaje para aquel momento, sino también para nosotros. Que al abrir tu palabra seas tú, Señor, quien mueva nuestro corazón.
y que nos lleve nuevamente a la presencia tuya, a los pies tuyos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en Isaías capítulo 54, verso 5, y el Señor se está presentando de esta manera. ¿Quién es Dios para ese pueblo? Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cómo se presenta? Como el esposo, como el marido. Y no solamente es el esposo, continúa diciendo el versículo, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Tres cosas que podemos ver acerca de Dios, cómo se presenta, como el esposo o el marido. Esto es como el que está desposando. Utiliza la palabra en hebreo, no solamente el esposo, sino también puede ser traducido como maestro. Y estaba hablando, cuando habla de esposo, de esa relación íntima. Yo soy el que quiero tener esa relación íntima. Yo soy el que te desposé, te tomé para mí. Y para esto usted puede después en su casa leer Ezequiel capítulo 16. Y va a ver esta relación de esposos. Pero también dice que es su hacedor. Y no solamente está diciendo aquel que creó los cielos y la tierra, sino los hizo a ellos, pero también esa palabra se traduce como aquel que los construye, que los hizo. Recuerde que Israel no era nación, era una familia. Sin embargo, Dios los formó, Dios le dio una promesa a Abraham, de ahí los llamó e hizo una nación. Pero además es su redentor. Y esta parte con el esposo y el redentor tiene mucha relación, porque la palabra que utiliza aquí es Gaal, y esta palabra habla acerca del pariente próximo que tiene el derecho para redimir a una mujer que ha quedado viuda. Recordemos a Ruth, ¿no? En el libro de Ruth se ve esto con voz. Una mujer que ha quedado viuda o que ha quedado sola, el pariente próximo tenía el derecho de tomarla y de levantar nombre a esa familia, de honrarla. Cuando está diciendo yo soy tu redentor, como ese pariente próximo que puede redimir y volver a honrar a Judá. Ahora, ¿cómo encontró Dios a esta nación o a este pueblo? Recordemos cómo es Dios: es el esposo, es el hacedor y es el redentor. Pero ¿cómo era Israel? No solamente Judá. Recordemos que Israel fue dividido en dos reinos: Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte desaparece en el año 722 a.C., queda el reino del sur, que es Judá, y a Judá es que le está hablando Jeremías. Pero en el tiempo que profetiza Isaías todavía existe el Israel del norte. Dice en Isaías 54 verso 5, ¿cómo encontró Dios a ese pueblo? Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces la condición del pueblo no era agradable, era como una mujer desposada. Claro, en nuestra actualidad tal vez es una circunstancia diferente. Una mujer que es madre soltera o una mujer viuda no es lo mismo que en ese momento. En ese momento una mujer viuda o rechazada, porque en ese momento era rechazada, era lo peor, ¿no? ¿Y qué pasaba? Dice, en esa condición te encontré yo. Estamos hablando de 2500 años. La situación era muy diferente. Entonces era una mujer joven, dice, pero abandonada, desamparada, triste de espíritu. Esto quiere decir también estaba dolida, herida, y la palabra en el original quiere decir también podía estar pervertida. Era una mujer que no solamente había sido desechada, sino que la causa había sido la infidelidad. Y también como esa esposa joven repudiada, quiere decir que fue desdeñada, fue avergonzada, y en esa condición Dios la encuentra. ¿Cómo debía estar esa mujer que es redimida, o esa esposa que es redimida ahora? Agradecida, ¿no?, con su Señor. No estamos hablando de una pareja normal, estamos hablando de Dios tomando a un pueblo. Ahora, ¿cómo Dios va a tratar a esa mujer desechada? En el verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. O sea, muestra su amor y le ama. Verso 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. O sea, es un amor que no se puede medir, porque es un amor que viene de Dios, es un amor eterno, y es un amor hacia alguien que no lo merecía.
pero que Dios se lo está otorgando. Ahora, 100 años después, esto es Isaías, pero 100 años después, cuando Jeremías está hablando, 113 años, 120 años después, hasta la destrucción ya son más, ¿verdad? ¿Cómo se encontraría este pueblo? ¿Habría entendido el mensaje? ¿Usted qué dice? Yo creo que sí, ¿verdad? Supongo. Porque los hombres somos muy inteligentes. El pueblo es sabio. He oído esa frase últimamente, ¿no? Pero parece que el hombre es el único que comete 2 veces el mismo error, ¿no? Y cae en el mismo agujero. A veces no entendemos. Vamos entonces a Jeremías. Y voy a cambiar la traducción. En lugar de usar Reina Valera 60, ahora voy a ir a Nueva Traducción Viviente. Y voy a leer estos pasajes en Nueva Traducción Viviente. Y veamos que 100 años después, la condición de Judá es ahora esa esposa que ha sido redimida, pero que ahora esa esposa es la que está buscando alejarse del esposo. Dice en el capítulo 3, verso 1: y si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo. Dice, por eso, sin duda, corrompería la tierra. Vea la condición de este pueblo. Pero tú te has prostituido con muchos amantes. Entonces, ¿por qué tratas de volver a mí? Dice el Señor. No podemos ver esto como un contraste. Antes el Señor le estaba buscando y esta mujer estaba desechada. El Señor la redimió, y ahora que el Señor la redimió, ¿qué hizo esta mujer? Fue y hasta el punto que dice se prostituyó. Dice, ¿y ahora quieres volver a mí? ¿Usted en el lugar de Dios qué haría? Usted en el lugar de Dios, si alguien les desobedece, ¿qué haría? Dicen algunos, lo elimino, lo destruyo. No, hermanos, si usted fuera Dios, ya no existiríamos ninguno de nosotros, ¿no? Ya nos hubiera eliminado a todos. Pero Dios no actúa así. Veamos el verso 2. Fíjate en los santuarios que hay en cada cumbre. ¿Hay algún lugar que no haya sido profanado por tu adulterio con otros dioses? No solamente hablaba del adulterio físico, que lo había, sino aquí habla del adulterio con ídolos. Dice, me honran a mí, pero están honrando a otros dioses, a todos los demás dioses, y después vienen a mí. Jeremías capítulo 7, no vamos a ir ahí, pero Jeremías capítulo 7, después lo lee y va a ver cómo ese pueblo venía a adorar a Dios y después salía y adoraba a otros dioses. Y ellos pensaban, este lugar no va a ser destruido porque está el templo de Jehová. Nosotros somos pueblo de Dios. En el verso 3 dice, por eso incluso han faltado las lluvias de primavera, pues eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada. Hermano, si me dicen esto, yo no sé qué haría. Bueno, si a usted se lo dicen, aún como hombres, no estamos hablando de mujeres, aún como hombres, ¿qué haría? Pues me avergüenzo, ¿no? O sea, me doy la vuelta y, ay, Dios mío. Pero imagínense, Dios le está hablando así al pueblo, y utilicé esta Nueva Traducción Viviente porque es un lenguaje mucho más entendible, y digo, ay, Dios mío, qué enojo tendría Dios contra su pueblo, ¿no? Ahora, no tendrá ese enojo contra nosotros. O sea, estoy hablando de, tal vez no de tu vida o antes de que le conociéramos, tal vez, pero de este mundo. En nuestro tiempo, creo que sí. En estos tiempos, cuando Dios está hablando, es el tiempo de Josías. Y cuando nosotros vemos en la historia, Josías tiene una restauración del culto a Dios, porque se había desatendido tanto el culto a Dios, que aun cuando Josías manda a reparar el templo, unos que estaban reparando ahí, albañiles, dicen, primero van con el sacerdote y luego van con el rey y le dicen, rey, ¿qué crees? ¿Qué crees, rey? Y sacan de todos los escombros donde estaban reparando el templo, y sacan, hemos encontrado el libro de la ley. O sea, durante ¿cuánto tiempo no habían leído la ley de Dios que estaba perdido? ¿Dónde? En el templo. O sea, ni siquiera se lo habían robado. Allí en el templo estaba. O sea, que ellos no venían a buscar la ley de Dios.
El templo estaba desatendido, la ley de Dios estaba desatendida. En ese tiempo es que está hablando, imagínense en los tiempos peores cómo estaba ese pueblo. Y entonces esa palabra de Dios, aún siendo encontrada, no fue aceptada del todo. Vamos al capítulo 3, verso 8. Cuando Judá vio todo esto que pasaba, en lugar de ver ese ejemplo de Israel que fue destruido como ejemplo para volverse a Dios, ellos no hacen esto, sino rechazan. Dice en el capítulo 3, verso 8: vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Si tú ves eso, pues ya tienes cuidado. Pero ¿qué hizo este pueblo? Verso 8, donde estamos, lo que continúa: pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor, y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Creo que no podemos comentarle mucho a esto. Es un caso de desfachatez, es un caso de, no sé, de falta de vergüenza, es un caso de rebeldía, porque viendo, entendiendo, no quieren oír y no quieren volverse a Dios. Pero ¿cómo es ese Dios que está hablándole a ese pueblo? Por eso le decía hace rato, ¿qué haría usted si usted fuera Dios? Pues ya me hubiera destruido, ¿no? Y a mí y a todos. Y a veces hasta naciendo, hacemos un berrinche y ya nos habría destruido. Pero vea el capítulo 3, verso 12. A pesar de que ellos se alejaron a Dios, y por eso el título del día de hoy, Dios va a estar llamando, insistiendo a ese pueblo: vuélvanse a mí. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí. En la versión 60 dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. ¿Cuánto es el amor de Dios? ¿Cuánto es el amor de Dios? Porque yo quise primero que usted viera o entendiera cómo sería su actitud, una situación normal, y usted no aceptaría muchas de esas cosas, ya la rechazaría. Pero aún conociendo, porque dice ahí Dios: oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso, no estaré enojado contigo para siempre. Pero ¿qué es lo que el Señor le pide? Regresa, vuélvete a mí. Esto es lo que nosotros podemos ver como el arrepentimiento, y el Nuevo Testamento se va a hablar de ese arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor Jesús cuando viene predicando y empieza su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, vuélvete a mí porque estás lejos de mí. Verso 14 del mismo capítulo 3: regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice el Señor. Cuando su hijo se va o su hija se va, y a veces es rebelde, los que somos padres, bueno, mis hijos se fueron a trabajar, no por rebeldes, pero si un hijo se va por rebelde, usted siendo padre o madre dice: qué bueno que se fue, que le vaya como le vaya. ¿Usted es así? Siempre en su corazón está: yo quiero que esté bien y yo quisiera que vuelva, ¿o no? Porque así es. ¿Cuánto más el corazón de Dios? Dice en el mismo verso 14: los traeré de regreso a la tierra de Israel. Y esto implica mucho. Los traeré de regreso a la tierra de Israel quiere decir, van a ser desechados, porque Jeremías estaba profetizando, van a ir al destierro 70 años y allá van a volver. Y Dios le está diciendo: vuelvan a mí. Pero no es solamente un volver en ese momento, sino dice: cuando ustedes se vuelvan a mí, lo va a decir después en el capítulo 29 de Jeremías y en el capítulo 39 cuando ya es destruido Jerusalén. Pero allá ustedes se van a acordar y se van a volver a mí. Lo dice Deuteronomio también. Y yo los voy a regresar de todas las tierras. Ezequiel 36. Los voy a limpiar y los voy a traer de todas las naciones a donde fueron arrojados. Eso es: vuélvete a mí.
Y yo creo que nosotros nos hemos vuelto al Señor, ¿o no? Por eso estamos aquí. Tal vez algunos desde hace más tiempo, otros de menos tiempo, pero estamos volviendo cada día al Señor. No porque hayamos sido los perfectos ni los buenos, sino porque entendimos el amor de Dios y la misericordia. Después de que le fallamos al Señor, de que pecamos al Señor, Él nos perdonó, nos limpió. Dice Ezequiel 36. Verso 14 dice: los traeré de regreso a la tierra de Israel. Verso 18: en aquellos días la gente de Judá y la gente de Israel volverán juntas del destierro del norte, o sea, Babilonia, Media Persia, a donde se fueron, ahí en Persia, volverán. Regresarán a la tierra que les di a sus antepasados como herencia perpetua. Dios no se olvida de la promesa, pero está esperando que se vuelvan arrepentidos. Y aquí hay un tema delicado que no lo tengo contemplado dentro de mi tema. Sin embargo, igual que el pueblo de Israel que fue desobediente en el desierto, Dios les había dado una promesa de llevarlos a la tierra. Pero cuando en Números 13 y 14 ellos rechazan el ir a la tierra porque creen que Dios no los puede introducir excepto Josué y Caleb, ¿qué les dice Dios? Ustedes van a morir, toda esta generación mayor de 20 años va a morir. Y sus hijos que dijeron que morirían aquí, ellos van a entrar, y Josué y Caleb. Aunque todos fueron sacados, liberados, solamente quienes alcanzaron la promesa: los que confiaron en la promesa y permanecieron en la promesa de Dios. Ahora, estos que se van al destierro, ¿quiénes van a volver? ¿Quiénes son los que van a ver esa tierra o quiénes van a recibir la salvación del Señor? Los que se vuelvan de todo su corazón. Ahora, el propósito de Dios para su pueblo. ¿Cuál es ese propósito de Dios para su pueblo? Capítulo 3, verso 19. Aunque el pueblo no responde, o sea, va a ser un contraste en qué es lo que Dios quiere y cómo responde el pueblo. Verso 19, en Nueva Traducción Viviente, sigo leyendo. Me dije a mí mismo: ¿cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos? ¿Cuál era la intención de Dios? Que fuesen sus hijos. Continúo leyendo. Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. ¿Dios tenía un plan malo para ellos? ¿Dios tiene un plan malo para nosotros? No, esto es lo que yo quería para ustedes. Continúo en el verso. Esperaba con anhelo que me llamaran Padre y quise que nunca se alejaran de mí. Cuando yo leía este verso y estaba estudiando, yo veía el corazón de un esposo o de un padre que se derrite y dice: yo quería darte lo mejor. No sé si puedo hablar de una lamentación o de un lloro de Dios. No quiero poner palabras en la Biblia que no dice. Sin embargo, estas palabras dice: quería tratarlos como hijos, quería darles la mejor tierra, quería darles la mejor posesión del mundo. Anhelaba que me llamaran Padre y que nunca se alejaran de mí. ¿A qué le suena esto? No solamente es amor, es misericordia, es el deseo de tener a esa persona cerca de usted, en este caso al pueblo, ¿no? ¿O no es así? El novio cuando quiere a la novia y se quiere casar: yo quiero que nunca te apartes de mí, hasta que la muerte nos separe. ¿O no es así? Pero vea en el verso 20 cómo respondió al amor de ese Dios, al deseo y al propósito perfecto y eterno de Dios. Verso 20. Sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. No solamente es el amor entregado, sino la decepción de un pueblo que no respondió a ese propósito perfecto. Verso 21, en la segunda parte del verso: pues han escogido caminos torcidos y se han olvidado del Señor Dios. Verso 22, aún así, vea el amor de Dios. Vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado.
Esto es mucho amor. Esto es mucho amor. En la Biblia se llama gracia. Pero a pesar de tu infidelidad, yo te he amado. Con amor eterno te he amado. Cuando veía estos versículos, o sea, poniéndome en el lugar de Dios y viendo la actitud del pueblo, yo decía, ¿cómo podemos ser tan ingratos con Dios? ¿Cómo podemos rechazarle? Cuando Jesús vino, ¿qué hicimos? Isaías ya profetizaba en el capítulo 53. Le tuvimos como herido de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual por su camino, aunque Él cargaba el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? A veces no somos diferentes a ellos. Y el Señor, ¿qué dice? Vuélvete a mí. Capítulo 4, verso 1. Aunque Jeremías, el tema central es el pacto, pero ese pacto a un pueblo que ha sido infiel y un pacto que muestra la misericordia. Por eso el nuevo pacto, de ayer fue el seminario de eso, el nuevo pacto en el capítulo 31, donde Dios está mostrando un amor que va más allá de lo comprensible, que ofrece un perdón perfecto en Jesucristo a aquellos que se vuelven a Él. Capítulo 4, verso 1. Oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí, podrías tirar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Sucios, inmundos, pero así nos recibe. Claro, como le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto, ¿no?, de infidelidad. Ve, nadie te condena, yo no te condeno ahora, pero ve y no peques más. Es un llamado del Señor, no sé si urgente y de amor, porque Dios sabe que en su promesa Él no puede dejar de cumplir lo que ha prometido en su pacto. Y en su pacto había dicho, si se alejan de mí, de hecho capítulo 10, versos 6 y 7 de Jeremías, que estamos repitiendo como una proclamación de fe en estos días, nos habla acerca de esto. Si se vuelven a mí, si me aceptan, yo los voy a bendecir, pero si me rechazan, yo los voy a rechazar también. Y les había dicho, voy a traer del norte, de Babilonia. De hecho, aún llama a Nabucodonosor, que era el emperador en Babilonia en ese tiempo. Dice, a mi siervo para que venga y los destruya. Entonces, Dios todavía está como en una advertencia, como con, ¿cómo se llaman estas? Alarma, ¿no?, que tenemos en el sismo. Alerta, viene un mal y yo quiero que se vuelvan a mí. Hoy, ¿qué vemos en nuestro tiempo? Un llamado de alerta de parte de Dios, porque nos ama. Vamos al capítulo 4, verso 4. Con esa advertencia de Dios, deben estar dispuestos a volverse al Señor o enfrentar la reprensión y la desobediencia por la rebeldía, por el rechazo, porque ese marido, ese hacedor, ese redentor que les ha mostrado ese amor y no quería dejarlos y les dio todo, ha sido rechazado, ha sido engañado, ha sido avergonzado por su mismo pueblo. Capítulo 4, verso 4. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder, cambien la actitud del corazón ante el Señor. Y hoy no nos dirá lo mismo al Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que los exalte cuando fuere tiempo. Eso lo sigue diciendo en el Nuevo Testamento, Santiago. Humíllense ante el Señor. Dice, si ustedes no hacen esto, ¿qué va a pasar? En el mismo verso 4. O mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. ¿Hay una advertencia? Está la oportunidad, pero también está la consecuencia de desechar esa oportunidad. Ahora,
¿A dónde huirán? Dios les está dando la oportunidad de escapar. Pero ¿a dónde huirán si rechazan el llamado de Dios? ¿Podrán huir de Dios? Si hicieres en los montes tu habitación, o aún en los cielos hicieres tu habitación, de allí te bajará el Señor. No hay lugar donde podamos escondernos de Él. Capítulo 4, verso 5 dice: griten a la gente de Judá la advertencia, la alarma, las bocinas, y proclamen a los de Jerusalén. Díganles que toquen alarma en toda la tierra. Corran y salven sus vidas. Huyan a las ciudades fortificadas. Viene el mal, yo les estoy advirtiendo. Cuando predicamos el evangelio, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué es lo que estamos diciendo? Huyan de la destrucción que viene. Huyan del pecado que nos lleva a la muerte. Verso 6: levanten una bandera de señales como una advertencia para Jerusalén. Huyan de inmediato, no se demoren, pues desde el norte traigo una terrible destrucción sobre ustedes. Babilonia ya venía del norte. Ahora, este pueblo no escuchó y fueron llevados a cautiverio a Babilonia. Y regresaron y podemos decir entendieron el mensaje. Sin embargo, cuando Jesús viene y le está hablando al pueblo de Israel, los fariseos, los religiosos, les vuelve a decir un mensaje similar. En Mateo capítulo 23, verso 36 en adelante, cuando les está hablando de la rebeldía de ese pueblo que no ha escuchado el mensaje, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, o sea, a los que vienen a advertirte y hablarte. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿No es lo mismo que Dios había dicho? Yo quería esto para ti y tú no quisiste. ¿Qué dice Jesús ahora? Yo te he enviado mensajeros y he querido juntarte, pero tú no has querido. Verso 38: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Allá vendría un reino del norte a destruirlos. Aquí va a ser destruida. Y fue destruida Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no me van a ver hasta aquel día en que yo regrese, y entonces sí bendigan mi nombre. Es muy fuerte esa palabra. Cuando yo lo estaba pensando y relacionando, decía: Señor, ¿por qué seguimos siendo iguales? Mateo 24 también nos va a hablar acerca de esto, el verso 15 en adelante. También les habla: huyan. Y aquí literalmente, también allá, pero literalmente, huyan a lugares donde puedan esconderse, pero sobre todo huyan de la ira de Dios, del juicio de Dios, y vuélvanse de todo corazón al Señor. Verso 15 de Mateo 24: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en las azoteas no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, huyan de emergencia. Es como la alarma sísmica. Yo he visto los simulacros. Un tiempo yo me dediqué a la protección civil, bueno, a cursos y todo eso, y he visto los simulacros y van tomándose refresco, van platicando, hablando por el celular, y llegan y todavía hasta se ponen así, ¿no? Cuando llegan al punto de reunión. Pero cuando viene el verdadero sismo, su entrenamiento parece que no les sirvió más para conocer la ruta. Empiezan a gritar, se desmayan, se caen en el lugar, salen corriendo, se van cayendo y llegan al lugar y están temblando. Hasta que llegó el momento. Recuerdo que en uno de los cursos, mi hermano es experto en esa área de seguridad, y se estaba dando un curso para
productos químicos, productos peligrosos, ¿no? Y entonces uno de los que estaban en el curso, aparte está la brigada y se les daba capacitaciones a diferentes grupos, pero uno de los que estaban en el curso dice: y si vemos a los de la brigada corriendo, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted? La recomendación de mi hermano pareció chistosa, pero dice: corra usted más rápido, porque si el de la brigada no puede, no sabe qué hacer, usted menos. Hermano, si el juicio de Dios comienza por su casa, ¿cuánto no será el juicio para el que no conoce al Señor? O sea, no quiero decir que Dios nos esté castigando, sino, hermanos, si nosotros también enfrentamos las dificultades que ellos están enfrentando por vivir en este mundo, pero tenemos la presencia de Dios, somos salvos de la ira de Dios, ¿cuánto no será el dolor que esas personas están pasando en su corazón sin una esperanza? Por eso es tan importante llevarles el evangelio. Dice en el verso 20, regresemos a Mateo 24: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Muchos piensan que este pasaje se refiere al final de los tiempos. Sin embargo, cuando usted lea al principio, en el contexto, la exégesis nos dice que la correcta interpretación es que ellos preguntaban ¿cuándo sería la destrucción del templo? Y entonces aquí está hablando de la destrucción del templo. Pero si es tan terrible la destrucción de ese templo, nos pasó en pandemia, ¿verdad? Que a veces cosas tan pequeñas, va a decir, no, no era pequeño, sí, pero cosas tan pequeñas que no podíamos solventar. Imagínense que haya una guerra. Y eso no es nada comparado cuando viene el juicio de Dios o el final. Esto solamente es físico. El juicio de Dios será más terrible. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? ¿O qué debemos hacer? Dios está pidiendo que el pueblo se vuelva, pero verdaderamente con un corazón humilde, arrepentido, no de apariencias. Jeremías capítulo 4, verso 8. Así que pónganse ropas de luto y lloren con el corazón destrozado. Si se van a volver a mí, si hay arrepentimiento, saben lo que viene, verdaderamente humíllense. Cuando la persona no entiende la gravedad del pecado, la gravedad de haber traspasado el mandamiento de Dios, ¿cómo puede arrepentirse verdaderamente? ¿Cómo puede vivir una vida en obediencia? Tenemos que entender la gravedad de nuestro pecado, que nos conduce a la muerte, y no hay esperanza. Sin embargo, en Cristo, solo por gracia, ¿qué quiere decir? Solo por la misericordia del Señor, no es por nuestras obras, no lo podemos lograr de ninguna otra manera, sino por el sacrificio expiatorio de Jesucristo es que tenemos salvación. Cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado y entendemos el gran amor de Dios a través de Cristo, entonces es cuando hay un verdadero arrepentimiento y podemos vivir una vida en obediencia. Dice en el verso 4 donde estamos: lloren con el corazón destrozado. Verso 14: oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. Ok, arrepiéntete, pero ahora ¿qué tienes que hacer? Limpia tu corazón. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Deja ya de vivir esa media vida cristiana. Limpia tu mente y tu corazón. Verso 15: tu destrucción ya se anunció. Si no haces esto, viene destrucción. Vuélvete a mí o huye por el juicio que viene. Verso 18: tus propios hechos han traído esto sobre ti. Este castigo es amargo, te penetra hasta el corazón. Ahora pensemos, un pueblo que ha vivido de esta manera, rechazando a Dios, ¿merecería o no merecería el castigo en el juicio suyo? ¿Yo merezco el castigo? Ahora usted, porque usted dice que yo sí, pero no usted. Todos merecemos ese castigo. Todos. Dios es justo al castigar de esta manera.
Porque hasta los cantantes dicen: dímelo Dios, quiero saber por qué hay hambre en la tierra, por qué hay niños en las calles. Dímelo Dios, quiere saber. Pero hermano, Dios es el responsable de la injusticia, Dios es el responsable de las malas políticas, Dios es el responsable de la inseguridad, de la delincuencia. ¿Dios es el responsable o somos nosotros? ¿Quién es el que está pecando y tomando esas decisiones? Nosotros. Capítulo 4, verso 22. Este pueblo merece ese juicio. Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos, sin entendimiento. Ay, volteé para otro lado. No me lo dice a mí. No me lo dice a mí. Cuando yo veía esto, digo, bueno, más claro el Señor no me lo puede decir. Nahum, no seas necio, no seas tonto. Y no me gusta que me digan tonto. No me gusta que me digan necio. Pero aquí no es un hombre que me lo está diciendo, es el Señor. Dice en el mismo verso: son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Verso 27. Esto dice el Señor: la tierra entera será arrasada. Por esto, esta condición del mundo, la tierra será arrasada. ¿Por qué vivimos esta situación en nuestro país y en el mundo? No solo la pandemia, la inseguridad, la migración tan difícil de nuestros hermanos centroamericanos y mexicanos, o nuestros hermanos africanos yendo a Europa, o asiáticos. ¿Por qué? Esta situación. ¿Por qué vemos la inseguridad que las mujeres o las jovencitas o a unos niños no pueden salir solos a la calle, cuando antes jugábamos fútbol en las calles, ¿no? Y rompíamos las ventanas? Eran accidentes, pero jugábamos y no había este problema, y cada vez se va agudizando el problema, porque precisamente no tenemos entendimiento, solamente nuestra tendencia es hacia el mal, como en el tiempo de Noé, ¿se acuerda? Capítulo 6, así es el pueblo hoy. Verso 27, por eso esa tierra será arrasada. Verso 28, la tierra estará de luto y los cielos serán tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncié contra mi pueblo. Lo he decidido y no lo cambiaré. Así como Dios promete una bendición para los que se vuelven a Él y le obedecen, también el juicio Dios lo ha prometido y lo cumplirá. Así es, hermano. Dios no miente, aunque no nos guste. Había un programa, aunque usted no lo crea, pero eso dice la Biblia. Aunque usted no lo crea, la Biblia lo dice. Verso 29. Al oír el ruido de los carros de guerra y los arqueros, la gente huye aterrorizada. Ellos se esconden en los matorrales y corren a las montañas. Todas las ciudades han sido abandonadas, no queda nadie en ellas. Un estado de sitio, de guerra. Verso 31. Y vea el Señor que les había amado y que quería darles lo mejor, pero que lo decepcionaron, se rebelaron, le fueron infiel. Pero Dios tiene que cumplir ese juicio. Y vea el verso 31. Oigo gritos como los de una mujer que está de parto, los gemidos de una mujer dando a luz su primer hijo. Es la bella Jerusalén. O sea, Dios está, no sé si literalmente llorando, pero cuando Jesús llegó al monte de Jerusalén, ¿qué dice que hizo? Al verla, lloró. De hecho, antes de las palabras que leímos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice: es la bella de Jerusalén que respira con dificultad y grita: socorro, me están matando. ¿Qué haría el Señor al ver a su amada de esta manera? ¿La dejaría sola? ¿La destruiría del todo? Dios tiene misericordia. Pero hermano, esta es la condición en que el hombre
ha llegado y en ocasiones nos dolemos por lo que vemos. Vemos las noticias, yo ya casi no veo noticias, pero vemos las noticias y nos alarman más. Y decimos, ¿cómo puede haber una mente tan retorcida para abusar o matar a una mujer, a una jovencita, a un niño, bueno, a un hombre, no, o sea, no, ¿cómo? Pero ha llegado al punto del bestialismo. Y hermano, usted, por ejemplo, ve a un perrito que atropellan a su amiguito ahí en el periférico, y ¿sabe qué hace el perrito? Le está cuidando, le está jalando, protegiendo, pero el hombre ha perdido esa sensibilidad y ese amor de Dios. No conoce a Dios. Yo veo al Señor aquí como dice, y oía gritar a la bella Jerusalén, socorro, me están matando. Y así grita el mundo, estoy muriendo. ¿Y dónde estamos los creyentes? ¿Estamos llevando la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo como pueblo de Dios? Capítulo 5, verso 1. Corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad. Si encuentran, aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. ¿Qué está diciendo el Señor? No hay justo ni aún uno. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham intercede y clama y dice, Señor, si hubieran 100 justos, ¿la destruirías? Si hubieran 100 justos, yo no la destruiría. Y entonces Abraham va bajando su expectativa. Señor, si hubieran 50, si hubieran 25, Señor, pues si hubiera un justo. O sea que no había ningún justo. Hermano, yo puedo sentir, o podría sentir, no sé, no quiero poner esto en el corazón de Dios, pero el dolor del corazón de Dios al ver el juicio, que es merecido. Cuando pasamos por esto, ¿cuál es el dolor del corazón del Señor por su pueblo? Y nos sigue llamando. ¿Y qué dice? Vuélvete a mí. Capítulo 5, verso 3. Señor, tú estás buscando la honradez. Por eso golpeaste a tu pueblo. Pero no prestó atención. Los has aplastado, o sea, los trajiste opresión. Pero se negaron a ser corregidos. Son tercos, de caras duras como piedra. Rehusaron arrepentirse. Verso 6, en la segunda parte o al final. Y muchos son sus pecados. Verso 7. ¿Cómo puedo perdonarte? Dice el Señor, aunque me duele. ¿Cómo puedo perdonarte? Verso 8. Son vigorosos sementales, bien alimentados. Cada uno relincha por la mujer de su prójimo. Es lo que se ve a diario. La infidelidad, el acoso de los varones hacia las mujeres. Verso 9. ¿No habría de castigarlos por esto? Verso 10. En la segunda parte del verso, arranquen los sarmientos de las vides, porque esta gente no pertenece al Señor. Si viven de esta manera, no pertenecen al Señor. Arránquenlos. Pero Dios es justo al castigarlos. Y cuando Dios trae juicio, ¿qué es lo que el pueblo hace? Mire, en el verso 19. Y cuando tu pueblo pregunte, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos hizo todo esto? ¿No había estado diciéndole, vuélvanse a mí? Y advirtiéndoles. ¿Por qué pueden preguntar? Deben contestar, ustedes lo rechazaron y se entregaron a dioses extranjeros en su propia tierra. Verso 21. Escucha, gente necia y sin sentido común, que tienes ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿No me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Escucha, vuélvete a mí, humíllate ante mí. Verso 29. ¿No habría de castigarlos por esto, porque son rebeldes ante mí? Dice el Señor. ¿No habría de vengarme de semejante nación?
¿cuál fue, con este verso voy a terminar, cuál fue la situación más terrible? Y hoy lo estamos viviendo, pero así, voy a decir, a un clic, usted abre las redes sociales, escucha predicaciones y lo que escucha es humanismo, prosperidad. Lo que escucha es mezcla, sincretismo religioso, un libertinaje. Eso es lo que escuchamos luego en las predicaciones. Verso 31. Los profetas dan profecías falsas, o sea, ellos que debían dar dirección no dan buena dirección. Y los sacerdotes, que son los que debían enseñar la palabra de Dios, gobiernan con mano de hierro, son duros, imponen leyes, dice aquí. Pero todavía esto es lo terrible. ¿Cómo están esos lugares, hermano, donde se predica un falso evangelio? Llenos. Porque la gente eso es lo que quiere oír. ¿Qué dice Dios y por qué se está lamentando de este pueblo y ese pueblo que castiga? Y a mi pueblo le encanta que sea así. Yo creo que esto es lo peor. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Y con esto quiero concluir, hermanos. No estamos en una situación diferente a lo que vivía el pueblo y Jeremías. Y todavía recibimos el llamado de Dios: vuélvete a mí. Pero si somos de corazones necios, aunque el corazón de Dios se duele por el juicio, Él trae ese juicio sobre esta generación. Y de nosotros está el volvernos a Dios y no permitir que dentro de la iglesia o en nosotros entren esas falsas enseñanzas que nos llevan a perdición. Hermanos, tenemos que volvernos humillados, jurar en justicia y en verdad, en el nombre del Señor, no falsamente. Vamos a ponernos en pie. Si no oímos el llamado de Dios que dice: vuélvete a mí, tendremos que huir, tendremos que escapar de ese juicio. Oremos. Padre, te damos gracias y con dolor y vergüenza de nuestro corazón nos arrepentimos delante de ti por haber sido a veces falsos, necios, por haber sido tibios en volvernos a ti, en vivir una vida en obediencia a ti. Hay un llamado urgente para cada uno de nosotros, para nuestras iglesias, para nuestras familias, para este mundo. Si el mundo va a la destrucción, no podemos correr el mismo destino, porque te conocemos a ti y tenemos que seguir tus mandamientos, tu palabra. Nos arrepentimos de todo nuestro corazón, nos enlutamos, nos avergonzamos de haber pecado contra ti. Perdónanos, que realmente ahora nuestra vida pueda cambiar el rumbo y podamos vivir una vida en obediencia. Te damos muchas gracias, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro esposo, nuestro hacedor, nuestro redentor, quien sigue hablándonos con amor, porque su misericordia es eterna, y que está buscando que nos volvamos, porque quiere darnos la promesa de la herencia en la vida eterna. Esa vida eterna que es el máximo galardón que podemos tener. Señor, gracias porque hoy tenemos esa vida eterna y empezamos a vivir en ella en victoria y a vencer todas las dificultades, todas las tentaciones y toda desobediencia que antes reinaba en nuestra vida. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.